Bueno, pues continuamos. Non-stop esto. Ahora pasamos a la siguiente mesa, que le hemos titulado Servicios de Streaming en España, atrayendo inversiones, exportando horas. Y la mesa es igual de interesante que la anterior en cuanto a los ponentes que tenemos, porque tenemos a Geraldine Gonar, que tras haber dirigido Imagine International Sales del grupo Globomedia y Grupo Pi, en 2016 fundó Insight Content, empresa que ofrece servicios de consultoría y organiza desde 2017 Conecta Fiction and Entertainment. Es uno de los eventos internacionales más importantes de televisión. Doy fe de ello, llevo participando en ellos desde los inicios, y es miembro además, Geraldine, de la Junta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes Audiovisuales de España, y en 2024 fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura francés. Tendría que ser ya dama, ¿no? O señora. Bueno, tenemos también con nosotros a Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, que desde 1987 Luis es funcionario del Estado como técnico de la Administración Civil del Estado. Ha trabajado en distintos ministerios y organismos públicos. De 2015 a 2019 desempeñó el puesto de coordinador general del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena como alcaldesa, y desde 2019 a 2023 fue concejal también. En la actualidad, Luis es responsable del programa Spain Audiovisual Hub, de impulso a la industria audiovisual española en el Ministerio para la Transformación Digital. Muchas gracias, Luis. Y también tenemos con nosotros a Javier Martínez, que es jefe del Departamento de Aftercare y coordinador de Industria Audiovisual en ICEX, Invest in Spain, y ha desarrollado una amplia carrera en el ICEX, primero centrado en la promoción internacional de las empresas españolas de contenidos audiovisuales y posteriormente en los servicios necesarios para empresas extranjeras establecidas en España. Es licenciado en periodismo y cuenta con un máster en producción audiovisual y otro en comercio exterior. Con lo cual creo que tenemos tres ponentes muy interesantes en esta mesa. Y yo, bueno, pues para empezar me gustaría que valorarais en qué medida España, Hub Audiovisual de Europa, con un programa dotado con 1.603 millones de euros para el lustro 2021-2025, y cuya meta es potenciar precisamente el incremento del 30%, ¿no?, en la producción de contenidos, ¿cómo ha conseguido, en qué medida ha conseguido potenciar precisamente con estas actividades las inversiones de los grandes streamers estadounidenses, porque al final todos son estadounidenses? Entonces, bueno, pues en el orden que queráis, Geraldine, Javier, Luis, tenéis la palabra. Pues como hablamos del Hub, que es un proyecto del gobierno, y ahora yo estoy en el gobierno, pues empiezo yo. Tú también. El reto no era pequeño. En 2021 se dice, en 5 años vamos a incrementar un 30% la producción. Ya se supone que había pasado la pandemia y veníamos todos con el rebufo de que esto iba a explotar y todo el mundo veía series y esto era la bomba, ¿no? Pero las cifras eran pues muy difíciles de cumplir. Se han cumplido con creces, no porque el gobierno español haya metido 1.600 millones, sino porque las grandes multinacionales han apostado por España y han invertido muchísimo más dinero del que les obliga la ley. Todo tiene luces y sombras. Seguramente en este seminario ya lo habéis hablado varias veces de la queja de la pérdida de la propiedad intelectual, y hay muchas expresiones de las más educadas a las más mal educadas sobre hasta qué punto nos estamos convirtiendo en service de alguien que se queda con todo. Pero lo cierto es que la producción ha explotado en España. Luego, si tenemos ocasión, lo veremos. ¿Cuánto de esa explosión ha tenido que ver con un ecosistema amigable, friendly, para que las multinacionales digan mola instalarse ahí en vez de en Alemania o en Italia o en Grecia o en cualquier otro país? Pues algo han tenido que ver. Hubo un esfuerzo gigantesco de que cuando había un rodaje en España, la policía no les parara en frontera porque no tenían visado, y la coordinación que desde nuestro ministerio se hizo inédita para que la Comisaría General de Información tuviera en cuenta que el sector audiovisual por fin había sido declarado estratégico para la economía española, primera vez en la historia,
Eso se empezaba a ver que era no una palabrería, sino que tenía efectos, porque la Comisaría General de la Policía del Ministerio del Interior daba el ok en 24 horas para que entrara ese equipo de rodajes, y Javier lo conoces bien, de cómo en ese momento migraciones, interior, asuntos exteriores, embajadas, consulados, la primera vez en la historia que la industria audiovisual concitaba la coordinación interministerial. No sé si se produce en muchas otras ocasiones. O, y lo dejo ya ahí, que de las 3 días de visita de Pedro Sánchez, en aquel momento presidente de gobierno, a Estados Unidos, dedicó una de los 3 días a la industria audiovisual en California. Podía haber dedicado a la industria del automóvil o del armamento o de la salud o de lo que fuera, pero dedicó uno de sus 3 días a estar reunido con todos los majors, y a los 3 meses de esa visita vino una enorme delegación invitada por el ICEX a ver todas las posibilidades de la industria española. En Madrid estuvieron con la reina todo el día en los estudios de Netflix y Tres Cantos, fue a Canarias, Estudio de la Luz. Quiero decir, claro que ha habido una enorme implicación y esfuerzo del gobierno español por la industria audiovisual. Por más que hubiéramos hecho eso, si la industria no ve que aquí hay los elementos que tienen que tener, no hubieran venido ni Pedro Sánchez ni nada de nada. Pero como se juntó todo, pues eso está dando sus frutos, y es verdad que se ha incrementado más de un 30% la producción en España ahora mismo. Sí, yo por complementar lo que acaba de comentar Luis, os voy a dar algunos datos de algunos de los estudios recientemente publicados, ¿no? Por un lado, el Observatorio Audiovisual Europeo, los últimos datos lo que indica es que la producción cinematográfica se ha aumentado en los últimos 5 años un 44%. La producción audiovisual en televisión se ha ampliado también en torno a un 30%. Estamos hablando de que, por ejemplo, de las producciones que da luz verde un streamer, ahora España es el segundo país europeo después de Reino Unido, por encima de Francia, de Alemania, etcétera, con lo cual son datos yo creo que bastante elocuentes de por sí. Es decir, ese objetivo, como dice Luis, se ha producido y se ha rebasado. Bueno, por mi parte, yo no llevo con datos, sino con experiencia, porque ya mi carrera profesional estuve muchos años vendiendo contenido español fuera, ¿no? Contenido español fuera del país, a muchos países, y es cierto que siempre cuando empecé esta carrera dije, España está sentado encima de una caja de tesoro lleno de monedas de oro que hay que sacar, ¿no? Y creo que se ha sacado estas monedas de oro, se han invertido, y estamos viendo claramente los resultados de este año. Bueno, en el MIPCOM era impresionante, ¿no? La presencia de España y la visión que tienen todos los países diciendo, wow, ¿dónde España? Qué fuerte sois, qué bien lo hacéis y dónde os habéis posicionado. O sea, que una percepción extremadamente positiva del contenido español. Yo quiero decir que creo que todo lo que se ha hecho estos años ha sido muy bueno para, además, consolidar una industria lista, no diría madura al 100%, pero lista. España siempre ha sido un país de producción potente de contenido televisivo. Recuerdo la envidia que dio siempre España de tener un prime time español, cosa que no tenía, por ejemplo, en francés. El prime time en Francia está en manos de las series americanas, cuando aquí estábamos consumiendo Aida o Los Seranos en los años 95-2000, en Francia se consumía series americanas, ¿no? Entonces había ya una tradición aquí, una industria fuerte, potente, que sabía producir bien, a un coste muy equilibrado y rápidamente, ¿no? Y esto, recuerdo también visitas de canales de ejecutivos de France Télévisions, visitar estudios en su momento de Globomedia y decir, pero ¿cómo hacéis para rodar un capítulo una semana, entregarlo el viernes para emisión el lunes? Que nosotros rodamos, editamos y a los 6 meses se emiten, si hay suerte, ¿no? O sea, creo que toda esta experiencia adquirida, todos estos años, estos 20 años, ¿no? de producir con estas características ha hecho que hemos tenido una industria lista para hacer el siguiente paso, que es el que se ha dado con el apoyo del audiovisual, y que ahí están todos los resultados, ¿no? Antes se exportía ya mucho el contenido visual, pero se exportía de otra forma, porque claro, los streamers no existían, o sea, la difusión mundial en un solo canal no existía, había que vender el contenido país por países. Yo he vendido series como un paso adelante en 60 países, o sea, claro, el impacto era
igual, pero menos visto, y no era un impacto global. Obviamente, la llegada de los streamers mundiales ha cambiado totalmente el panorama y ha hecho que de pronto una serie se ha visto por millones de personas, ¿no? Pero esto basado sobre es una industria muy lista y, bueno, yo confirmo esto que sea un 30, un 40, un 50%, el resto están, ¿no? Y España está ahora mismo, bueno, muy bien posicionado. Es seguramente un país de lo que más puede resistir a la pequeña tormenta que está llegando, pero esto lo dejamos para otra pregunta. No, precisamente además en MIPCON, del cual ayer por la noche llegamos, además Geraldine, Javier y yo, de estar en el mercado internacional de televisión en Cannes, se ha presentado un informe de Parrot que ha elaborado para el ICES, y ahí es donde los datos que ha comentado además Fabia Buenaventura en la otra mesa, ¿no? Pues obviamente el contenido original español ha generado unos beneficios globales muy interesantes, como ya ha dado los datos Fabia antes, y lo que quería preguntaros es qué relevancia tiene precisamente esas obras originales españolas producidas para los streamers, al margen de las consideraciones que hemos tenido ya en la otra mesa de derechos, de pagos reales, bueno, al margen de eso, desde el punto de vista de efectivamente la relevancia que aporta esa producción para los streamers de lo que es el audiovisual español, ¿no? Pues aparte del estudio de Parrot que comentas, hay varios estudios más. Hay estudios de GECA, hay estudio de WIT, que digamos es otra consultora que digamos hace un análisis comparativo con los distintos países y que, por ejemplo, datos que arrojaba es que hoy por hoy somos el primer país en formatos de ficción. Otra historia es los formatos de entretenimiento, que si queréis hablamos más adelante, pero en formatos de ficción estamos posicionados ahora mismo los primeros. Somos a nivel, en habla no inglesa, obviamente. En cuanto a generación de ingreso para streamers, estamos ahora mismo siendo el cuarto país del mundo en habla no inglesa. Es decir, para los streamers ahora mismo lo que nos han servido a nosotros es para poner en foco principalmente el sector creativo del audiovisual español. Yo creo que ahí está la relevancia, es decir, el poder hablar de igual a igual con Reino Unido o poder hablar igual a igual con países como mucho más consolidados como puede ser Alemania. Entonces, esa ventana yo creo que ha sido muy positiva para el audiovisual español y yo creo que es el momento de aprovechar ese momento para consolidar, digamos, esa fortaleza que tiene el sector desde un punto de vista creativo, es decir, porque las producciones, es verdad, sí se producen para los streamers, pero la producción la produce una productora española. Al final, la idea viene de una productora española o de un guionista español, se produce por una productora española para el streamer. Sabéis que hay distintos modelos, el modelo original de Netflix o el modelo de precompra de Amazon, pero al final estamos hablando de que son las productoras independientes españolas las que están creando ese contenido, con lo cual la relevancia es máxima. Y yo también por complementar lo que dice Javier, ayer en la charla que teníais en la Puerta de Toledo, hablando no de series sino de cine, varios de los ponentes decían, como siempre, seguimos igual, la asignatura pendiente es la distribución, hacemos cosas que luego no somos capaces de vender. Bueno, esto es una distribución de la leche, es decir, podemos tener un contenido, siempre se pone el caso de La Casa de Papel, lo tenía Antena 3 muerto de asco, entre comillas. Lo coge Netflix y lo lleva al top mundial. Bueno, pues es que una mega distribuidora como esa, con ese mismo contenido, lo peta. En publicidad, en capacidad de llegada, en credibilidad de la plataforma, en poner... En fin, es un privilegio y es una oportunidad enorme de distribución de los contenidos buenos o malos que seamos capaces de hacer. Y luego también yo quería poner en valor, dentro de la política global del Hub de coordinación de instrumentos, una cosa que se ha hecho y otra que está por venir. La que se ha hecho es, y con el ICES lo hemos hablado bastante, y en los eventos que montamos de financiación y tal, decimos, la industria española lleva años beneficiándose de instrumentos que el audiovisual ni la solía. El seguro de crédito en la exportación. Los exportadores de vino llevan toda la vida sacándose un seguro por si acaso no me pagan y de repente me dejan a deber 20 millones.
Bueno, pues resulta que CESTE, el seguro de crédito de exportación, por un precio bastante razonable, te asegura que te va a pagar al tío al que le has vendido tu serie, que no te paga el coreano, y vete a pleitear en Corea. Bueno, pues eso no se usaba por la industria audiovisual. O cuando tú tienes una exportación de servicios, tienes un banco francés que te va a financiar aquí y el CESTE le da un aval para que el francés te dé el dinero y ellos lo avalan. Ese tipo de... O por ejemplo... digamos, el centro más importante de España de I+D, que financia innovación en renderización, en sonido, en animación, en técnicas de iluminación, no sé qué, la industria española no se sentía concernida. No, eso es para los de químicas y los de Repsol y de las energéticas. No, señor. Bueno, pues hemos metido 30 millones de euros en innovación, en tecnologías para el audiovisual. O sea, resulta que la industria clásica de automoción, de energía, de electricidad, tenía montonazo de instrumentos que ahora la industria audiovisual dice, anda, aunque no ponga audiovisual, pone innovación, yo innovo. Ah, pues me puedo presentar. Bueno, eso es nuevo. Esto antes no pasaba. La gente decía, no, esto yo, las ayudas del ICA o la de la Generalitat o la de mi pueblo. No, pues eso ya está empezando a cambiar. Y entonces hay una oportunidad ahora, y con eso digo lo que está por venir, que ahí sí está pintado, pone 1.712 millones del fondo Spain Audiovisual Hub en el año 24, lo que queda, 25 y 26, a través de una sociedad estatal nueva que se llama Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica. España va a poner a disposición de la industria 1.712 millones que tienen que gastar, si lo hacen bien, a diciembre del 26, en dos grandes instrumentos: entrada en capital y préstamos, en las mejores condiciones que nos deje la Unión Europea, porque se financia con fondos europeos. Entonces, eso es una enorme oportunidad que tenemos ahí a disposición de la industria. Industria, porque muchos agentes se quejan de que no tienen un ministerio de patrocinio y solo es el rollo cultureta. Y está genial porque la sección cultural ha permitido no ser fagocitados por las normas avasalladoras de la industria omnipotente americana. Gracias a los franceses, la sección cultural benefició a toda la industria. Pero la parte industria, mucha gente le repugna. No, oiga, esto es un negocio, esto es una industria. Si hay ocasión, luego comentaré otro tema que está en los ciernes de la industria, que es hacer series como churros 12 al mes, con escenarios virtuales y rodajes virtuales. Porque eso es industria de montaje, industria de hacer producción en serie. No es hacer el Nobel, no te van a dar el Nobel de literatura ni vas a sacar el Oscar, pero vas a generar a lo mejor 30.000 empleos aquí. Entonces, la parte industria, que a mí no se me caen los anillos en reivindicarla, siempre y cuando haya todo, productos de calidad literaria alucinante y series hechas para los indonesios 100 al mes. Pues tiene que haber de todo. Lo mismo que hay coches Ferrari y hay coches utilitarios, pues habrá de todo, en eso es la industria. No sé si tú quieres. Bueno, para volver un poco a no preguntaba Gordia el interés, ¿no?, que hubiera tenido los streamers con el contenido español. Yo creo que, bueno, claramente el idioma, o sea, no hay foto en que tenemos esta gran ventaja de ser un producto muy exportable, muy visible, ¿no?, por toda América Latina y Estados Unidos hispánicos, que no olvidamos que es un target también muy amplio. Y yo diría un poquito este formato híbrido que tiene el contenido español, que es entre la dramedy, pero no es una novela, pero también es un producto europeo. A ver, no quiero desperdiciar lo que es la novela y ponerlo como producto de baja calidad, pero yo he oído muchos comentarios y sigo oyendo, además que ayer en el MIPCOM, de el contenido español es un contenido, primero, muy bien producido, porque creo que ya llevamos un nivel de calidad muy alto, pero un contenido un poquito arriesgado, un poquito que cuenta historias que otros no se atreven a contar, ¿no? Y creo que es muy específico de España y le hace la fuerza. Es decir, una serie como El Veneno solamente se puede hacer en España, porque es muy arriesgado. Ni se le ocurriría a un distribuidor francés, un productor francés, una cadena hacer esto, olvidarlos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una fuerza de España, esta mezcla de cultura, ¿no?, este puente entre estas dos culturas, la cultura latina y la cultura europea, creo que hace que nuestro contenido es muy bueno, que los creativos son muy buenos, porque es cierto que en España y siempre hay muy buenos creativos. Antes había menos dinero, el presupuesto más bajo, pero gracias a mejora toda la industria, ahora tenemos presupuesto muy competitivo, pero hace 15 años, pues una serie, para dar ejemplos, ¿no?, un episodio medio español estaba en torno de 400.000, medio millón de euros por episodio, ¿no?
Cuando en Francia estábamos hablando de 1 millón, entonces era muy difícil competir contra estos presupuestos mucho más altos. Ahora estamos en los mismos niveles que Francia, incluso superior, ¿no? Además, con toda una creatividad ahí detrás muy potente. Yo creo que los streamers internacionales, americanos y no solamente americanos, porque hay también streamers europeos, han visto ahí rápidamente, ¿no?, la fuerza de un contenido. Y quiero decir por los americanos que han sido muy listos. Yo creo que los americanos son extremadamente listos, muy rápidos. Yo les he visto llegar en los años 2000, porque los americanos veían que estaban perdiendo poco a poco el sitio del prime time en Europa, ¿no? O sea, ya lo habían nunca conquistado en España, pero estaban un poquito a perderlo en general en Europa, y veían que poco a poco las series europeas empezaban a coger su sitio, eso se acerca más, con más presupuesto, mejor producción. Entonces los americanos empezaron a comprar productoras europeas. Entonces ya acordáis de toda una oleada que llegaban en España y en Francia, y compraban. Pero claro, no se dan cuenta que una productora que son cerebros, cabezas, seres humanos, ¿no? O sea, no compras una guía de producción, compras seres humanos, que el ser humano se puede marchar, no es como tenía de producción, no está bien tu máquina caminando. Entonces al año y medio, 2 años, los ejecutivos, los creativos se marchaban y la productora se quedaba vacía. Con lo cual habían comprado algo vacío, con lo cual volvieron atrás, volvieron a su casa y volvieron con los streamers, y ahí ya puedo reconocer que se han instalado y se han instalado bien, por el bien y el mal y lo positivo y lo negativo que vemos estos días, ¿no? Pero que han sido muy listos. Pero también, y con esto acabo, quiero recordar que cuando hablamos de streamer, también en España tenemos streamers muy potentes, ¿vale? Y que no olvidamos que el primer streamer es Filmin. Filmin, o sea, he vuelto a buscar la fecha. Filmin llegó en 2010-2011, yo recuerdo, y después Movistar Plus estuvo antes de Netflix, y Movistar Plus cambió mucho la industria, primero porque la hizo cada vez más profesional, pero cambió también la duración de los episodios. Acordaos que trabajamos en episodios de 70 minutos, fue el primero que ha puesto episodios 50, 60, que ya abrió muchísimo el campo, y Netflix llegó después de Movistar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los streamers, no olvidamos los nuestros, que son potentes y muy importantes, y que yo siempre digo que les protegemos porque son base del equilibrio, ¿eh? Son muy, muy importantes, y creo que en España, si comparamos otros países de Europa, menos mal que tenemos Movistar, porque Canal Plus Francia no está en la misma situación, Sky no está en la misma situación, y en España tenemos un equilibrio ahora entre streamer internacional, streamer más locales, es decir, y cadenas potentes, que hace que este mercado también se está sosteniendo mucho mejor que otros. Sí, obviamente, es decir, los streamers españoles han puesto la base, yo creo también efectivamente, de cuando luego llegaron los estadounidenses, ¿no? que son los mundiales, los globales, ¿no? Es decir, al fin y al cabo. Bueno, quería hablar ahora del informe del impacto económico de los incentivos a los rodajes internacionales, que precisamente hemos visto ha salido también en la mesa anterior en España, que es el informe del Springfield Commission, que señala que entre 2019 y 2022 se invirtieron un mínimo de 1.320 millones de euros en 165 producciones internacionales incentivadas en el país, y que la producción internacional incentivada de cine y televisión generó un mínimo de 1.795 millones de euros en contribuciones de valor añadido bruto, ¿vale? A la economía española, obviamente. Más allá de este dato global y todo lo que efectivamente Fabia también ha comentado, de cómo tienes este incentivo, pues entonces yo ahora ya te pago menos porque tú te has gastado menos, que obviamente es un poco de negociar en un mercadillo, parece. Más allá de ese dato global, ¿qué repercusión tiene este sistema de incentivos sobre la industria realmente, al margen de este elemento polémico que evidentemente se genera? Bueno, desde mi punto de vista, los incentivos son un requisito sine qua non. No te garantiza, porque todos los países europeos tienen una pelea brutal de ir subiendo sus incentivos. España los sube y equipara a los de Reino Unido, que ya no tiene ninguna constitución, los sube más, y entonces no sé cuánto, y entonces Canarias lo sube más, y entonces el País Vasco lo sube más. Quiero decir, hay una escalada tremenda, y ya no solo como hasta ahora era Vizcaya, ahora Guipúzcoa y Álava también, Navarra también. Entonces los incentivos son imprescindibles porque se la juegan en eso, pero a partir de ahí ya empiezan a jugar otros factores.
Entonces, por hablar de este aspecto que nos mencionas de la industria de los rodajes, pues si veis los informes que tiene la Springfield Commission en su página, hace 10 años quizá había 4 Field Commissions, Andalucía, Cataluña y no muchísimas más. Ahora hay 42 Field Commission. Es decir, todas las comunidades autónomas, muchos ayuntamientos, muchas provincias, muchos territorios forales han decidido que la industria audiovisual merece la pena ser apoyada, no solo con dinero, que por supuesto, sino con apoyo institucional. El otro día nos decía en San Sebastián, estabas tú cuando los 4 directores generales de impuestos de los País Vasco más Canarias, bueno, pues hicieron una presentación y ellos que hablaban de los AIEs o de los contratos de producción, mencionaron una palabra todos ellos y era que un elemento crucial no es solo dinero, sino la seguridad jurídica. Es decir, que tú tengas claro antes de empezar a rodar cuánta pasta te vas a llevar y que lo tengas por escrito. No la sorpresa de que la agencia tributaria te discuta dentro de un año no sé qué conceptos, que luego dice que no, y entonces ¿dónde está mi millón? Y entonces la empresa que lo adelantó. En fin, creo que ese es un tema crucial, la seguridad jurídica. Pero yo desde luego os animo, durante la charla voy a ir pasando algunos gráficos que espero que no os distraiga mucho la atención, pero sí que os llamo la atención de que miréis en la página del Spain Audiovisual Hub, que es el lugar donde concentramos toda la información de la industria audiovisual, el informe de 2024. En ese informe, que son 150 hojas, cine por un lado, televisión por otro, vídeo bajo demanda, videojuegos, animación, hay una información enorme con una profusión de fuentes que se citan para saber de dónde sale ese dato, porque hay muchas veces una sospecha de ¿y este tío dónde se ha sacado ese dato? ¿Se lo ha inventado? Bueno, pues están las fuentes, los datos están ahí y hay una información riquísima para que cualquiera que tenga que saber información de empleo, de número de empresas, de dinero, cuánto se mueve, cuánto mueve esto en el mundo, etcétera, etcétera, lo busquéis y está ahí. Y solo acabar con una reflexión que la dejo para el debate. Estamos también en estas cosas que a mí me apasionan mucho de estar rascando el futuro en un tema que España yo creo que está posicionándose bien, que es los rodajes virtuales. La importancia que va a tener no ir a rodar al territorio, sino utilizar escenarios empaquetados. Y en ese sentido os recomiendo que miréis, algún alumno se lo he recomendado obviamente que lo miren. El último ejemplo que hemos hecho en colaboración con la Springfield Commission y Patrimonio Nacional, de tener en 3D la Biblioteca del Escorial, el Patio de los Reyes y la fachada, para que cualquiera en su producción audiovisual se lo descargue gratuitamente, siempre y cuando el fin que tenga sea lícito y no sea poner un bar de copas en la Biblioteca del Escorial. En ese caso será rechazada la petición, pero en cualquier otro, una serie de vampiros, una serie de espías, no sé qué, se podrá uno descargar esos assets tridimensionales y ojalá cunda el ejemplo, porque entendemos que el mundo de los rodajes, más que perder la oportunidad de que ya no van a volver a rodar aquí nunca porque ya lo tienen empaquetado, es avanzar en un camino que es donde está de verdad el dinero, que es la postproducción, que es donde tenemos una enorme oportunidad de profesionales y de ganar dinero. No queremos que rueden aquí y luego se lleven a Pinewood a hacer la postproducción, queremos que se haga todo aquí. Yo por volver a el papel de los incentivos en la industria del rodaje. Fíjate, yo no estoy tan de acuerdo en que los incentivos sirvan para rebajar los precios de producción. Yo creo que son dos industrias totalmente distintas. Una es la industria de la producción audiovisual, es decir, la industria del contenido, y otra es la industria de los rodajes. Cuando se da un incentivo fiscal, sobre todo el incentivo general en España, que es el que aplica principalmente en todo el territorio nacional, menos en Navarra y País Vasco, lo que se está haciendo es reducir el coste de la producción. Ese dinero directamente va siempre a manos del productor extranjero, es decir, para lo que sirve es para construir un esquema de producción, no para bajar el precio de las productoras de service que están trabajando aquí. Es decir, te sirve para que cuando tú hagas el esquema digas, con esta misma calidad de servicio, pagando estos mismos sueldos, tengo un 30 o un 25% menos o un 54% menos en el caso de Canarias, menos de coste de producción. Con lo cual, como su propio nombre indica, son incentivos para rodar. Habrá que ver si siempre hay que mantenerlos o de qué forma, o si hay que incentivar, como dice Luis, más la industria de postproducción en un momento dado cuando hayamos consolidado la industria de los rodajes, pero luego también hay que tener en cuenta un factor muy importante en ese factor de incentivación.
Atrayendo rodajes extranjeros, lo que estamos haciendo es subir los estándares de calidad de la producción española. Porque tú estás rodando para una producción de 100 o 200 millones de euros. Con lo cual, los estándares de calidad, los estándares de la postproducción, todos esos estándares están ya a nivel global en todo el mundo. Entonces, eso es muy beneficioso para la industria, es muy beneficioso para el talento, es muy beneficioso para las propias empresas de servicios a la producción, alquiler de cámaras, el tener la última tecnología para que no la tengan que traer desde su país de origen o que no quieran venir aquí porque no la tenemos. Tener los estudios de rodaje más avanzados. O sea, incentiva todo el ecosistema audiovisual, con lo cual para mí es fundamental. Acuérdate, en el caso de las series pasamos del incentivo de 1 millón por serie a 10 millones por capítulo. Ojo, sí. Eso fue hace 2 años, ¿puede ser? 2 años. Hace 2 años era una deducción de 1 millón por capítulo, por serie, y se pasó a 10 millones por capítulo. Sí. O sea, fijaros el incentivo tan brutal que supuso esto. No tengo mucho más que añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Solamente me pregunto cuándo van a pagar los productores, porque los incentivos suben tanto que vamos a llegar al 110%. Que estoy esperando ese momento. Yo a los directores de tributos del País Vasco lo que les dije es que queremos que tratéis a los nacionales como a los extranjeros, que les deis cashback, no tax credit. Y se miraron entre todos y dijimos, ya sabíamos que alguien iba a hacer esa pregunta. Pero claro, es que la gente en otros mundos que yo conozco bien de la I+D, la gente está harta de cromos para cuando me pueda deducir impuestos, lo que quieren es cheques. Entonces nosotros también queremos para la industria cheques y no cromos. Entonces eso sería una revolución. Y yo creo que lo mismo que pasaba con el plan Renove de los coches, que una ayuda de 1.000 euros se convierte en 2.000 de ingresos de impuestos por la actividad que fomentas. Entonces yo creo que no han hecho bien los números o no se fían. Y en ese sentido creo que el estudio por el que preguntaba Gloria, que lo ha hecho la Springfield Commission con Olsberg, da una enorme credibilidad de tener una consultora que ese estudio lo hace por todos los países y por tanto nos ha permitido comparar con el nivel de información que han conseguido, que la agencia tributaria nuestra es más opaca que el granito, pero con la información que le han podido sacar tenemos el mejor estudio posible y comparativo con lo que suponen los rodajes en otros países, porque no se lo ha hecho nuestro ministerio barriendo para casa, lo ha hecho Olsberg con el prestigio que se supone que tiene que mantener, como cuando GECA hacéis Gloria Informes o Parrot cuando hace sus informes, tiene que jugarse un prestigio de hacerlo bien. Entonces Olsberg ha presentado el otro día en San Sebastián un estudio de esto supone 1.900 millones y está muy bien empezar a tener cifras. Antes os dejaba aquí Solo un matiz por complementar eso, Luis. El estudio dice que supone 1.900 millones de inversión real o de riqueza en el país, pero el gasto real de la empresa extranjera han sido de 200 millones. De ahí el multiplicador. Bueno, efectivamente el tema de los números ha tenido una evolución favorable, en unos casos más favorable para los de fuera que para los de dentro, como tú decías, Luis, ¿no? Pero al final es un incentivo para la producción local y para, obviamente, la producción extranjera dentro de España, ¿no? Y ahí, efectivamente, quería preguntarte, sobre todo a ti, Javier, porque es, digamos, tu área en Invest in Spain, efectivamente, ¿cuáles son esas principales demandas que para venir a grabar, a rodar aquí en España, sobre todo los streamers, que es donde estamos enfocados, es decir, digamos, piden? Pues no nos engañemos, el incentivo económico es uno de las principales demandas que hay siempre, es decir, al final esto es una industria y al final hay que ver cuánto te va a costar y cuánto vas a obtener, pero luego hay otras demandas como por ejemplo el talento. Yo creo que también se está haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? El poder conseguir el mismo perfil profesional que ellos están acostumbrados en su país. Al final no es una característica solo del productor americano, sino de cualquier otro país que piensa que ellos tienen siempre los mejores estándares y que replicarlo en otro país siempre va a ser más complicado, ¿no? Demandas también vienen ligadas a seguridad jurídica y yo creo que también ahí el hecho de que no hayamos salido
out of the blue, digamos, de un día para otro, sino que ya haya, pues eso, que los incentivos tienen una trayectoria de más de 14 años, que la industria en España lleva trabajando pues con industria internacional desde los años 50, es decir, al final hay una serie de assets que también te dan seguridad. Luego, los visados, como comentaba también Luis, fue otra de las principales demandas, es decir, oye, yo quiero traer a mi talento, pero si tengo que pedir un visado, una cita en el consulado de Estados Unidos que está sobresaturado, me va a tardar no sé cuántos días solo en darme la cita, etcétera. Ahora pues se consiguió que los primeros, si ya tienes un tratado bilateral con España, los primeros 90 días vengas con un visado de turista. Entonces, esas facilidades son al final las demandas que han ido pidiendo los grandes productores y que se han ido, digamos, mejorando poco a poco. Hay un instrumento nuevo que ya están empezando a conocer, y tú lo conoces bien porque estás en una operación que no podemos decir cuál es, pero que sí el mecanismo, y es que, una vez más, un instrumento pensado para la industria del hidrógeno o de las baterías de coche eléctrico, ¿por qué no? También es aplicable a la industria audiovisual. España tiene una empresa que se llama Cofides, que fomenta la captación de inversiones de capital extranjero, que tiene un fondo nuevo, que en el audiovisual nos encanta que se llame así, se llama FOCO, que es Fondo de Coinversión, que si tú traes 20 millones, el Ministerio pone otros 20. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que hay grupos que están diciendo, si yo traigo 20, ¿entráis en capital con otros 20? Y eso es muy interesante, porque antes era lo que decía antes Geraldine, que es compro empresas, me quedo con todo, en cuanto una empresa tiene un poco de prestigio y de capacidades, la compra capital extranjero. Entonces la novedad, y estamos viendo, es que está empezando a pasar que la gente quiere coinvertir, y eso está muy bien, porque hasta ahora el Ministerio decía, la porra, el mundo audiovisual no importa un pito, no tenemos ningún interés en eso. Pues ahora están empezando a tener interés. Entonces ese fondo de conversión que tiene 2.000 millones, ojalá 100 o 200 los dediquemos a la industria audiovisual. Que metan 500 en una fábrica de hidrógeno, cojonudo, pero que metan algo también, y están empezando a haber propuestas, y ojalá fructifique la que tenemos entre manos en breve. Las dejas ahí colgadas con el cliffhanger del seminario. Y por cerrar y pasar la palabra a Geraldine, otra de las demandas sobre todo es no tener que ir puerta a puerta sin saber a dónde ir. Y yo creo que otro de las, digamos, retos conseguidos del hub audiovisual fue el unir a 12 ministerios en un instrumento único, que por un lado es el hub, donde está toda la información, y luego el Spain Audiovisual Bureau, que es un servicio de consultas, o sea, en 48 horas te responden de forma gratuita cualquier consulta del sector audiovisual, seas empresa española o empresa extranjera, en los dos idiomas, y en 7 días si la respuesta es compleja, es decir, si ya necesitas unos datos concretos, unas localizaciones concretas, el saber cómo funciona el incentivo para tu caso concreto, con lo cual esa herramienta, aparte, es prácticamente única, me atrevería a decir. O sea, hay muy pocos países que tengan una herramienta similar. Perdón. Sí, no, 12 ministerios y muchas comunidades autónomas también, ¿no? Que creo que es un poco específico a España, ¿no? Estas regiones que son todas muy activas, cada un nivel diferente, y que desde fuera también se puede ver complejo, y creo que efectivamente haber unificado y poder a través de la asociación Spain-Fincom tener todo en un mismo lugar ha sido muy importante, y obviamente ha sido un camino muy bueno, ¿no? Yo creo que los incentivos también, el resultado se ve en el número de plato que se está abriendo, ¿no? Yo no tengo las cifras, quizás los tenéis un poco más del ISEX, pero la cantidad de plato nuevo que se están construyendo, abriendo, es abrumador, ¿no? Si se invierte en tanto en estos plazos que cuestan millones, es porque hay una demanda detrás. Entiendo que además llegan empresas desde fuera instalarse en España, ¿no? Entonces yo creo que es un dato muy positivo, que también es un efecto que ligado a los incentivos fiscales, sin una duda, ¿no? Sí, yo os quería, como ha mencionado Javier, el tema de contar con buenos profesionales y que estén bien formados, os quería poner la pista del proyecto AZ de Radio Televisión Española, que es el instrumento en el cual el Ministerio nuestro, a través de Cultura, le ha soltado 70 millones de euros para que forme a 40.000 personas de la industria audiovisual. En el cual yo soy docente. En la cual Gloria es docente, porque Televisión Española... Y aquí tenemos una alumna, además, del proyecto. A través de su instituto, ha tenido buen cuidado de que su cuerpo docente sean profesionales. Entonces, si tenéis interés, mirarlo aquí, en el proyecto AZ, porque hay una enorme panoplia
de formación reglada, no reglada, máster, cursos cortos, cursos largos, itinerarios. En fin, eso es brutal. Y en esta página del Spain Audiovisual Hub es donde tenemos la información sobre formación, financiación, empleo, en fin. Aquí, como decía Javier, hay un esfuerzo de tener toda la información de la industria audiovisual actualizada en tiempo real, con todo lo que son, mediante un calendario sobre lo que ha pasado ayer, segmentada por lo que a cada uno le interese, cortos, documentales, guiones, industria, no sé qué, en fin. Quería poner en valor el proyecto AZ porque es una burrada de dinero y está funcionando. Ya van formadas a 20.000 personas, bueno, 20.000, si alguien hace 2 cursos cuenta como 2, pero es un proyecto extraordinariamente estratégico para esa necesidad que decía Javier de que cuando tú vienes a este país quieres que haya los profesionales que tú tienes en tu país. Y aquí, si se detecta que hay una necesidad, esta gente dice, pues vamos a montar un curso porque aquí hay un nicho de demanda. Hoy, ya con esto solo acabo hablar de mi libro, quiero haceros una referencia a algo que me parece muy espectacular, que hemos sido un poco vampiros de algo que existía, pero si no te lo pones delante de los ojos no sabes que existe. En el mundo de la animación, la industria de los videojuegos y los efectos especiales, hemos enlazado a la página de un tío flipante que se llama Chris Main, que tiene en tiempo real la información de todas las ofertas del mundo en animación, videojuegos y efectos especiales. Las que sacaron el día 23 ayer en Singapur, en este estudio, y dice qué necesitan. Y si pones las de Argentina o las de España, por ejemplo, y estoy entrando en tiempo real, que diga España solamente, veréis que reordena la información y dice que allí, el día 23 de octubre, IO Interactive en Barcelona sacó un puesto de Character Artist que tiene aquí está el link para pedirle el empleo y los software quiero decir, hay un tío que lo hace, lo hemos enlazado y la información de las ofertas que sacaron anteayer están ahí. Entonces tenemos la vocación de tener toda la industria audiovisual aquí. Somos como el Google del audiovisual a efectos españoles. Y si algo no está, nos lo decís, porque es fallo nuestro que no esté. Ya voy a hacer una última pregunta y ya pasamos a la sala, que también tendrá muchas preguntas, y me voy al final justo ya de las preguntas que habíamos hablado, y es sobre todo desde cada uno de vuestros organismos, empresas, cómo realmente se realiza ese apoyo, ¿no? Y esa ayuda sobre todo en este caso hablo de la comercialización y la exportación. Obviamente desde la parte de Conecta Fiction es muy interesante porque al final es un espacio en el cual se compra y se vende, y sobre todo desde el ICES es su principal motivo, Instituto de Comercio Exterior, ¿no? Pero en el audiovisual, y además eso también me consta, hacen muchísimas iniciativas. Ahora mismo hemos venido, como os he dicho, nosotros tres, por ejemplo, de MIPCON ayer, y España ha sido el país de honor en el MIPCON durante esta semana, durante esta edición. Entonces ha habido un montón de reuniones, de repercusión y de que se visualice realmente lo que es el audiovisual español en un mercado tan internacional como es el MIPCON, ¿no? Entonces, bueno, quería que me dijerais realmente vosotros. Bueno, pues nosotros a través de los eventos que... ¿Esto funciona? ¿Sí, no? Sí. Sí, de los eventos que... Sí, muy. ¿David? Que organizamos, pues son foro, plataforma, ¿no? Donde ponemos en contacto toda la cadena de valor de lo social y fabricación, desde el guionista, el productor, el broadcaster, el inversor y el emisor, ¿no? Para que estos proyectos, ¿no? Se concreticen, y son foros desde el principio, además, que hemos enfocado mucho a eso, usar España como una plataforma de conexión entre Europa, América y entre talento e industria, ¿no? Es cierto que cuando nació Conecta, como decía, había presupuestos más pequeños, pero muchísimo talento, ¿no? Ahora mismo diría que hay mucho talento y mucho dinero, exagerando, pero llegamos a una situación ahora muy, muy equilibrada, ¿no? Nosotros siempre intentamos, pues eso,
aparte de conectar todas las personas que en nuestros eventos, poner en valor el activo España, que es muy, muy potente. Y de hecho, bueno, el siguiente evento que hacemos nada más que dentro de 2 semanas, que se llama Conecta Digital. La palabra digital no es que sea una, y es también físicamente en Madrid, en la Serie belga. Vamos a hablar un poco de toda la parte virtual y, como bien mencionaba antes Luis, también toda esta producción virtual y todas las herramientas virtuales que existen ahora, que son cada vez más numerosas. Y las nuevas generaciones seguramente las conocéis más que nosotros porque van a velocidad brutal, pero efectivamente tomo el tema, por ejemplo, de los platos virtuales que mencionaste antes. Es un tema muy interesante. Los que me han hecho la entrevista no tenían ni idea de una de las tecnologías que vamos a enseñar en Conecta Digital, o sea, ¿sí? Que no te crees tú que está tan la última. Entonces pueden venir y escuchar, ¿no? Además hay espacio especial para estudiantes, por cierto. Veréis que vamos a presentar, bueno, gracias a la generosidad de Geraldine, que nos ha hecho un hueco, un informe que también lo tenemos colgado en la página de informes del Spain Audiovisual Hub, que es radar de tecnologías. En ese radar de tecnologías, entre muchas muchas, como se han priorizado 10 o 20, las que no están es que no son tan importantes. Y de esas, alguna hemos conseguido expertos que digan la verdad. Y digan la verdad porque no lo dice el ministerio, lo dicen ellos, y lo que ellos pueden decir yo no lo podría decir como ministerio, pero dicen, esta tecnología es humo, no interesa. Esta tecnología, cuanto antes os metáis mejor. Esta es buenísima pero carísima, esta no sé qué. Entonces hay un informe muy muy bueno de tecnología punta, donde el que no está tan ducho le da una orientación brutal. Es como un consejo de amigo diciendo, oye, no te metas en esto si es para hacer una cosita pequeña, para eso vete a un Word. No te merece la pena comprarte el maquinón para hacer un caminito de 10 metros, ¿no? Entonces, eso es enormemente interesante. Y yo le ponía el ejemplo de Gaussian Splatter, que es una tecnología que está llamada, en determinadas circunstancias, a convertir 12 millones de vídeos que la gente tiene 2D en 3D. Automáticamente. Eso es una revolución. Eso es una revolución. Y si queréis enteraros bien, pues ir a Conecta Digital. Que es donde... Los estudiantes están bienvenidos, por cierto, como los profesorados. Yo por cerrar os voy a hacer un muy breve resumen de cómo desde ICEX se apoya a la industria audiovisual y se apoya en 4 aspectos fundamentales. Se apoya a nivel de estudiantes, digamos, ICEX tiene 2 programas de becas muy potentes para graduados, para formar, uno de ellos en todo el área de comercialización y todo el área de internacional de cualquier sector, incluido el audiovisual. Es un programa a 3 años, con un máster gratuito, más un año en una oficina comercial, más otro año trabajando en una empresa. Tenemos un programa que lo que hacemos es que ofrecemos a las empresas que contraten, seleccionen becarios para mandarlos a su sede internacional y que ahí se formen también en la parte internacional. Luego tenemos la parte de información. ICEX es el organismo con mayor información comercial en español del mundo, y eso quiere decir que hay estudios sobre el sector audiovisual en por lo menos todos los países avanzados, digamos, que pueden ser potenciales clientes de las productoras españolas. Y luego la parte de promoción. Un ejemplo muy claro es el de España, país invitado en MIPCOM. También vamos a ser país invitado en Berlín, lo estamos negociando ahora mismo para el año que viene. Fuimos en Cannes el año pasado. Aquí de lo que se trata es de poner a la industria o sea, poner el foco sobre la industria y todo lo que se está haciendo. Pero luego participamos en más de 40 eventos al año, tanto de atracción de inversiones como de promoción exterior, con o bien pabellones oficiales o bien organizando casos de éxito. Por ejemplo, ahora en MIPCOM hemos tenido un caso de éxito de producción alemana rodada en Canarias o producción francesa rodada en Castilla-La Mancha y Andalucía. Hacemos eventos de networking para generar coproducciones. Es decir, al final estamos un poco a lo que la industria necesite en ese momento. Intentamos siempre ir muy de la mano. Nosotros nos debemos a la empresa, con lo cual si algo no funciona a la empresa, nosotros dejamos de hacerlo. Y luego encuentros como Conecta Fiction, por ejemplo, también es verdad que si estamos sacando pecho de una industria que cada vez consideramos que es más robusta, España se tiene que convertir también en ese ecosistema para esa industria. Entonces el apoyar eventos como Conecta Fiction, como Iberseries, como Mundos Digitales, es decir, hay que traer aquí todo el talento mundial para que vea y se ponga en contacto con el talento español, y también esa parte del esfuerzo también la hacemos.
Y yo quería añadir, Javier, que además del trabajo que hacéis fantástico de impulso desde el propio ICEX, yo quería poner en valor un conglomerado en el que el ICEX forma parte, pero también el Festival de Málaga, también el Festival de San Sebastián, los Spanish Screenings, donde está nuestro ministerio, donde está el Ministerio de Cultura. Es decir, nos hemos juntado para hacer un pack y le enseñaba a Gloria, porque es impresionante cómo en el Spanish Screening va a llevar al American Film Market dentro de poco, del 4 al 6 de noviembre en Las Vegas, un despliegue impresionante de Animation Showcase, Fantastic Showcase, Remake Showcase, Market Screening. Bueno, o sea, no sé si son 100 producciones que las va a llevar ese pack que es Festival de Málaga, Festival de San Sebastián, ICEX, Ministerio de Cultura, nuestro ministerio. Es decir, es de las primeras veces que hay una colaboración absolutamente simbiótica entre todos los que, en vez de ir cada uno por nuestro lado, pues estamos colaborando, y eso tiene mucho más mérito. Y con eso yo os quería dejar ahí una cosa, un poco de vicio, que es este reportaje que publica hoy, este artículo que publica hoy el Confidencial, que es bastante interesante porque pone gráficos y luego un cotilleo súper divertido sobre cagadas que hace la industria americana, de gastarse 90 millones de euros en una cosa que luego deciden no estrenar y cosas así. Y le enseñaba a Geraldine antes un gráfico que me parece bastante interesante y que puede que explique por qué esas plataformas quieren moverse de Estados Unidos también, porque a lo mejor no tiene que poner todos los huevos en la misma cesta, aunque hoy sea el 90% de su negocio. Pero fijaros cómo está cayendo los encargos de nuevas series, es brutal, sobre el pico de enero del 19, o un dato que para, como le llaman, brotes verdes de qué va a pasar, es muy relevante, que es el encargo de nuevos capítulos, pilotos, para ver si produzco una serie, que es este gráfico que dice: en el año 2019 los estudios americanos encargaron 41 pilotos, en 2023 7. No solo por la huelga, que también influiría, etcétera, etcétera, pero fijaros cómo, si yo soy una empresa que hasta ahora me encargaban, o entre la industria encargaban, Netflix, HBO, Amazon, Disney y tal, 47 pilotos, y este año encargan 7. Ostras, algo está pasando ahí. Entonces, igual hay que mover el negocio a otros sitios para no estar muy vulnerable en el mercado local, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Bueno, todo tuyo, Asier. Pues eso. ¿Alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta? Uy, pensaba que iba a haber un montón de manos aquí a la vez. Pues hago yo una. ¿Sí? Nos hemos apabullado. Gracias. Me parece muy interesante todo lo que plantearon. Está en clave celebratoria, claramente. Felicidades. A mí me gustaría saber si tienen el dato de cuánto facturan los streamers en España, para también poner en valor qué tanto esas inversiones que se hacen para generar producción para los streamers estadounidenses se van. Por ejemplo, en México generan más o menos 2,000 millones de dólares. De esos 2,000 millones de dólares, el 50% se lo queda Netflix, y Netflix hace 3 años, como un buen platillo, nos dijo que iba a invertir 300 millones. Eso se lo lleva en 3 meses. ¿Sí? Entonces, la facturación al final del día, gorda, si me permiten la expresión, está terminando en los streamers. Los streamers en Estados Unidos generan 60,000 millones de dólares al año del mercado local. Del mercado mundial estamos casi doblándolo, 100,000 millones de dólares al año es lo que generan. Nada más 5 empresas estadounidenses. Estaba viendo el dato que tenéis en pantalla, es el número de suscriptores que se prevé que va a haber en 2029. Se supone que Netflix va a tener, dicen ellos, 298 millones de suscriptores, Amazon 269, tal. Ese es el dato que ellos estiman que va a haber. Ahora voy a ver el del negocio por el que preguntabas tú, ¿no? Pero España en particular.
Sí, sí. ¿Facturan ellos en España? Porque el otro se lo tengo. Aquí hablamos de los 100.000 millones de dólares que mencionabas tú. En 2023 se facturaron 100.000 millones de dólares en total. Y estaba viendo si tengo aquí el dato de España. Espera. No sé si lo tenéis vosotros ahí. No lo tenemos, y en cualquier caso yo ahora en Europa mismo, ahí te 388, reconozco que me pillas, porque yo no sé si Netflix consolida en España o en algún otro país europeo. Eso lo tendríamos que mirar. Los revenues generados por la producción española en streamers, estamos hablando de en torno a unos datos estimados de 5.000 millones de dólares. Facturación real en España lo tendríamos que comprobar, porque ya os digo, una cosa es lo que puede ingresar por suscripciones y otra cosa realmente es lo que facture en nuestro país, porque ya sabéis que los grandes conglomerados muchas veces igual están consolidando en Países Bajos o en Luxemburgo o en Irlanda. Eso tendríamos que mirarlo. Según Statista, en el dato que tenéis en el informe del audiovisual, el vídeo bajo demanda generó en 2023 2.380 millones de euros de ingresos en todas las compañías. Según un poco por debajo de Italia y a gran distancia de Alemania, que es ese dato que tenemos aquí. 2.380 millones de euros facturaron las empresas de baja demanda en España en el año 2023. Ese es el dato que tenemos en el hub audiovisual. En Alemania muchísimo más, 6.490 millones en 2022 y 7.000 millones en 2023. ¿Vale? Ese es el dato que tenemos. Yo tengo aquí un dato de Sí. Netflix que publica la base de datos Savi. Sí. Y habla de 690 millones en el año 2023, con 14 millones de beneficios antes de impuestos. No sé, como hay un experto en Hacienda, era como llamativo. Me llama la atención los 14 millones de beneficios sobre una facturación de 690 millones. Pero es lo que dice Javier, que cómo consolidan cuentas, ¿no? Claro, aquí no sabes de dónde entra, Claro, no sabes si son venta, o sea, como son, antes esta mañana hablamos de las oscuras infraestructuras financieras de este tipo de compañías, de cómo se facturan entre ellos, ¿no? El Netflix España, seguramente a Netflix Luxemburgo le da una facturación. El dato que tenemos aquí en los ingresos OTT dentro de los servicios bajo demanda, de esos 2.000 millones que os hablaba antes, en 2021, porque los gráficos no siempre tienen el mismo decalaje. En esta tabla que os pongo aquí comparativa, lo que dicen es que los servicios generan en España 923 millones de euros de todas las compañías en servicios bajo demanda, porque el resto son publicidad de vídeo OTT, televisión bajo demanda, etcétera. En servicios bajo demanda en 2021 eran 923, pero sí, del 21 al 23 creció muchísimo, o sea sí, que... Pero tiene sentido, ¿no? Vale. Aprovecho y hago una pregunta, que tengo el micrófono. Claro, hablando de los incentivos, tengo la sensación que a veces nos quedamos... Os quería preguntar qué os parece que los incentivos estén marcados más allá a veces de lógicas puramente industriales por lógicas de diversidad, es decir, que se favorezcan determinadas producciones porque tengan un interés de, vamos a decir, productoras independientes, géneros que nos puedan interesar, lenguas, direcciones, presencia de mujeres en el equipo, algunas parecidas a las que pueden haber en los incentivos que tiene el ICA de producción, pero más dedicadas en esa, a la hora de favorecer la producción sobre el terreno de producciones que no son españolas. No sé si hay algo ahí en mente o se desvincula directamente, se dice, no, si tú vienes aquí a producir sobre el terreno, te damos una... Donde más variabilidad hay es en donde toman la decisión ellos mismos. Los incentivos forales de Guipúzcoa, sí, de Vizcaya, eso no es decisión del gobierno español, es decisión de la Diputación Foral. Entonces ellos tienen un enorme interés desesperado, porque por más que pongan un 70% vídeos en euskera dirigidos a minorías étnicas por mujeres, no sé qué, pues oye, con cuentagotas. Ojalá lo consigan, porque eso ponen tantísimo incentivo, el 70%, pero es que es de nota el que se dedica a eso, porque aunque te den el 70% de incentivos y luego no vendes una lata, pues me dirás tú para qué vas a hacer, muy incentivo, pero tienes que hacer algo que interese al público, y entonces si solo va para la filmoteca de la Diputación Provincial, pues oye, pues no.
Entonces... Sí, y en cuanto al incentivo general, como va contra el impuesto de sociedades, ahí no hay ningún tipo de diversidad. Ahí es lo que gastas. Ahí sí que no hay ningún tipo de margen. Quiero decir, es el 30 o el 25, el 54 o el 45 en el caso de Canarias, y ahí es puramente declaración de Hacienda. Donde hay una queja enorme, y no sé qué capacidad de lobby tendrán, porque como dice el tópico, todo gobierno es un gobierno de coalición entre el gobierno y el Ministerio de Hacienda. Entonces, donde hay una queja enorme es incentivos muy, muy malos frente a otros países en temas como efectos especiales, animación, videojuegos, que son el pariente pobre. Entonces, tanto por el incentivo como por los requisitos de importes mínimos o máximos, dicen, se nos están yendo a Canadá, porque es que la misma producción hecha aquí o hecha allí es infinitamente más rentable. Pero hasta ahora Hacienda ha sido inmune al llanto del sector. En algún momento tendrá que tenerlo en cuenta, porque es que trae cuenta de esos incentivos. Ingresas muchísimo más, pero tienen tanta gente llorándoles que el que llore más es el que conseguirá algo. Pero mientras que en el mundo del cine y la televisión la pelea es saber poder parecerte al nuevo que ha sacado más cosas que tú, y le dices a Hacienda, que Irlanda ha sacado 2 puntos más y tal, no sé qué. En este otro caso es paupérrimo el atractivo de los incentivos en esos otros sectores, y os quiero recordar que los videojuegos mueven 4 veces lo que el cine en actividad económica. Sí, una pregunta en torno al tema de los incentivos, porque es muy interesante la visión macro, pero pensando un poco en experiencias concretas acerca de cómo se desarrolla después la vida cotidiana en el sector del audiovisual, de la industria audiovisual, cuando no eres una gran compañía, una gran empresa, ¿no? Y quería preguntar si a la hora de la planificación, del reparto y sobre todo de la evaluación de los indicadores de incentivos, si hay tanto a la hora de la planificación elementos para tener en cuenta la redistribución de esos incentivos que puedan tener un impacto en pequeñas productoras que suelen ser las subcontratadas por las grandes empresas que reciben el incentivo, y después si eso tiene algún tipo de retorno. Hacías antes un símil de la industria automovilística, etcétera. Voy a llevarlo a la industria alimentaria, ¿no? Donde hay productores que venden por muy poco y grandes intermediarias que se llevan buena parte de los incentivos y del beneficio. Y al menos me parece que en la parte del sector de la producción audiovisual también se produce un poco ese decalage que comentabas anteriormente. Y no sé si en la política pública hay algún elemento de planificación y de corrección. Los incentivos están íntimamente vinculados a quién corre los riesgos, quién invierte pasta. Si tú inviertes 1.000 millones, tienes mucho poder para pedir incentivos. Si te contratan por 200.000 euros, menos interés. Es decir, ¿quién corre los riesgos? A ti, si te contratan, corres 0 riesgos, que no te paguen, pero tú no estás invirtiendo, tú estás prestando un servicio. Por tanto, el incentivo es al que corre un riesgo y toma una decisión de inversión. Si yo soy una empresa de service que llevo el catering, pues tengo 0, o le hago 2 escenas de postproducción, pues no tengo ningún riesgo. Entonces el incentivo fiscal es un estímulo para incentivar a que alguien invierta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero no es el caso. Quiero decir, me refiero a productoras que hacen el producto. Ah, bueno. No es alguien que lleva los canapés. Ya te digo yo que soy del primero que decía, oiga, en vez de tax credit, de cashback a las nacionales. Claro, lo que pasa que dicen... por ejemplo, hay ocasiones donde en la política pública, cuando se da una ayuda, se ponen una especie de elementos para justificar, diciendo, bueno, pues para recibir esta ayuda tienes que tener, o para tener más posibilidades, una serie de condiciones en torno al tipo de empleo que vas a generar, el tipo de contratos que vas a repartir, cuánto dinero de los beneficios vas a reinvertir. Eso se suele hacer en la política pública, no sé si este es el caso. Yo no soy un experto tributario, ¿no? y sería el mago pop si me atreviera a decir qué piensa Hacienda de nada. Pero yo creo que estamos muy verdes en esa madurez que tiene la industria alimentaria o, por ejemplo, el mundo de la contratación pública te exige a una empresa grande que contrate un porcentaje a pymes, que tenga tal, no sé qué. Creo que a lo más que estamos llegando es a intentar que ocurra, y cojo otra vez el ejemplo de la industria audiovisual,
de que España no tiene industria audiovisual. Son todos Renault, Citroën, Ford, Mitsubishi, Nissan, tal. Pero yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Industria, hace 20 años, eran cadenas de montaje. Y por fin, hace 10 años, los de Volkswagen le dejaron a los de SEAT diseñar un coche. Hasta ahora se hacía todo en Alemania y aquí montabas los tornillos. Venían las piezas, las ensamblabas y volvían a venderse en Alemania. Ya no. O la Renault de Valladolid le dejan fabricar motores nuevos, que los fabrican ahí nuevos, diseñan, hacen I+D en Valladolid. Eso es una novedad. O, te pongo otro ejemplo, que los conozco bien, hay una empresa, hay un pueblo muy famoso en España que se llama Martos, en Jaén, porque es donde nació Rafael. Pero además de eso, está la fábrica Valeo de faros, que Francia ha intentado cerrar 5 veces antes de cerrar empresas en Francia, de sus filiales en Francia. Pero es tan buena que no han podido cerrar, porque hace los mejores faros de Europa. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que más allá del incentivo fiscal te traiga cuenta, porque ahí tienes gente cojonuda, buenísima, que hace unos guiones flipantes, que son los mejores técnicos, que tienen un coste calidad-precio imbatible y que aquí tienes más horas de sol, en fin, que la industria en su conjunto sea competitiva. Que los incentivos también pueden ir modulando cuánto va la cascada hacia abajo, puede ser. Yo creo que estamos lejos de eso, mi opinión, estamos lejos. Pues ya para cerrar, ¿no? Yo quería hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? De que el discurso era celebratorio, prestando atención a cómo estaba la industria del cine español, sobre todo del cine, que es la que más conozco, después de la crisis de 2008, ¿no? Hablabas con la gente del sector o mirabas los datos y todo el mundo estaba hundido, ¿no? Es decir, nada funcionaba, no había trabajo. Muy poquitas películas copaban el 80% de la recaudación, se producían más de 200 películas y muchas no se estrenaban, es decir, un panorama desolador. Y escuchándoos a vosotros da la impresión de que hemos pasado de ese panorama desolador a uno bastante más halagüeño, ¿no? Y yo quería terminar preguntándoos a vosotros a propósito de cuáles son las debilidades, ¿no? De ese sector audiovisual que habéis llamado robusto en alguna ocasión, pero que yo estoy seguro de que viniendo de donde venimos pues tiene que tener muchas debilidades. Yo no sé, Geraldine sabe más que yo de todo esto y darás tu opinión, pero donde tenemos un entusiasmo enorme es en el objeto de este seminario, que son los servicios de bajo demanda. No sería tan entusiasta si esta jornada se hubiera dedicado a la internacionalización de las películas de cine españolas, por ejemplo. Si cogéis los índices que cada semana publica Comscore, nunca que yo haya visto una película española está entre las 10 más vistas en Alemania, en Francia, en Italia, en Reino Unido. Nunca. El cine en España, la taquilla en 2023 en salas fueron 497 millones. Hace 20 años llegó a ser 700 millones de euros. Ha ido bajando. De esa parte, la tarta española de las películas españolas no llega a 70 millones de euros. Quiere decir, y llegó a tener 90 millones de euros. Es decir, el cine, la gente no lo ve en pantalla, no va al cine, o muy poco, o gente muy mayor, porque hay 2 millones de mecanismos para ver películas. Cada vez se consume más película, pero no en taquilla. El cine en pantalla tiene muchas limitaciones. Lo que pasa es que ha tenido una alucinante vida en las plataformas. Y entonces el talento que estaba muerto de asco, porque no teníamos distribución, porque hay un monopolio brutal en países como Estados Unidos, donde hay barreras a la entrada, todas las del mundo, pues no podíamos luchar contra eso, y además había las amenazas de los americanos con la piratería y tal y cual. Yo ayer me quedé con ganas de preguntar a los que hicieron las intervenciones si alguien se ha cuestionado en este mundo instrumentos del capitalismo muy interesantes el día que se ponen en práctica, que son las políticas antimonopolio, antitrust y anticartel. Cuando el gobierno federal americano se está planteando trocear en 6 Google porque dice que está violentando el mundo de la publicidad, yo viendo estos índices donde Netflix decían ayer, en México es el 56%, pues es un monopolio. Entonces, en otros casos, con más fuerza política y más huevos, han troceado a esas empresas y les han dicho, usted está haciendo un monopolio. Y Europa tiene un superpoder
superpoder que se llama política de competencia. Cuando después de mucha pelea la Unión Europea le ha metido 12.500 millones de multa a Apple para que se lo devuelvan a los irlandeses que le habían perdonado impuestos, o 4.000 millones a Google, pues eso es un superpoder, porque están violentando la competencia. Entonces, las leyes antitrust, antimonopolio y anticartel, por ejemplo, y acabo con esto, en otro mundo que igual os suena que no tiene mucha importancia, por ejemplo, la energía, resulta que se prohibió que una misma compañía produjera electricidad, la transportara y la comercializara. Está prohibido, porque es un cártel. Entonces, no es el trust que se ponen de acuerdo en precios entre HBO, Netflix, Amazon, no sé qué, que si lo hacen, multa, pero no se aprueba. Y de hecho yo creo que hay una competencia buena para robarse clientes y talento. Pero una empresa que fabrica películas, si tiene su propia plataforma de transmisión y lo comercializa en los hogares, igual está entrando en una política de cártel, cuando encima tiene el 50% del mercado. Es decir, yo lo dejo ahí porque no nos cae a nosotros, es la Comisión Nacional de la Competencia, pero oye, es para pensarlo. Igual estos mueren de éxito porque entran ya en la peligrosa fase del monopolio. Yo lo dejo ahí para no dormir. Perdón, una intervención, sí. Una reacción en relación a lo que planteó recién. Me saco el sombrero, vine con 2 sombreros aquí, me saco el sombrero de la universidad, me pongo el de Observacom. Y diré que sí, en América Latina, que no ha estado muy presente en esta conversación, hay alguien que se ha preocupado por esta cuestión, Observacom, y los grupos de estudio de las universidades y algunos investigadores con mirada crítica respecto de que el problema de la concentración es un problema central y parece ser el último eslabón desde el cual podría, en algunos estados, tomarse algunas decisiones para establecer algunos límites. Lo que pasa que luego los contextos folclóricos propios de cada país hace que eso hoy sea ni por asomo agenda en la Argentina, que tenía una política de largo aliento de defensa, de promoción de la producción de cine nacional, y en algunos otros países no hay actores de la sociedad civil que lo estimulen. Pero yo te voy a dar un dato mucho más cruel. La política internacional tiene una parte de teatro, que es la política internacional, y una parte de realidad, que es la política comercial. Cuando tú a un país le dices que le vas a aplicar la ley antimonopolio, no se altera. Te dice, le voy a poner un arancel a tus aceitunas del 200% y al vino del 8000%. Y entonces dice ese gobernante, pues casi vamos a dejarlo y te sigo vendiendo aceitunas y zapatos y coches. Porque la retorsión de la represalia es brutal. Entonces, en el mundo comercial hacen el chiste del dentista, de no nos vamos a hacer daño. Entonces, eso funciona así. No es que no sea, la gente no es idiota, es que calibra intereses. Y por tanto, ningún gobernante va a perder, por ganar 100, perder 2000, porque puede que sea injusto, pero es rentable. Y por tanto, creo yo que por ahí... Yo quería ahondar un poco en lo que comentabas, ¿no?, de las debilidades del sector. En el sector cinematográfico, tú hablabas de datos de 2019, hablamos de datos de 2023 con 300 y pico películas producidas y, como decía Luis, probablemente los peores ratios de visualización en exhibición de la historia. Intentamos verlos, veníamos a hablar de streamers, ¿no? Intentamos ver siempre el brote verde de la situación. Yo creo que el hecho de que ahora mismo haya unas plataformas potentes en España está permitiendo a esas productoras que producían esas películas el diversificar negocio y producir para televisión, producir para el streamer, con lo cual diversificas un poco. Pero también ahondando en las debilidades, tenemos un sector muy atomizado, estamos centrándonos en 5 players ahora mismo. Pero es que después de esos 5 players hay otros 500 que realmente no están, no tienen, hay muchos que no tienen capacidad suficiente ni siquiera para sobrevivir en los próximos 2 años. O sea, es un sector todavía, la producción audiovisual sigue siendo un sector muy atomizado. Casos de éxito son los que trabajan para Radio Televisión Española, Antena 3, Mediaset y los streamers, pero luego es que el resto no. Entonces sí, esas debilidades siguen existiendo. No, estoy totalmente de acuerdo. El cine es una cosa, la televisión es otra cosa, y aquí hablamos efectivamente de streamers. Yo veo que efectivamente, bueno, la explotación del cine en salas es desgraciadamente cada vez más catastrófica, sí. Pero hay un espacio para el cine en las plataformas.
¿vale? El consumo de largometraje en plataforma, un cine hecho para plataforma, está funcionando bien. Y diría que así va un poco aumentando porque creo que en general nos hemos un poco cansado también de las series, ¿no? Hemos consumido muchas series, hay un bajando el consumo y volvemos quizás a producto un poquito más unitario y más corto, ¿no? Entonces hay otro camino que va, ¿no? ¿El cine se va a morir de todo? Yo creo que no, solamente se va a adaptar, efectivamente está extremadamente atomizado y bueno, lo que dice Javier, hay ahora posibilidad de hacer mucho más cosas y por eso que muchas productoras de cine ahora hacen televisión, ¿no? Y mucho del talento se ha ido a televisión, o sea, el talento... Claro, evidentemente era el hermano feo, ¿no? Y ahora el hermano guapito, ¿no? Totalmente, desde muchos años hemos hecho los eventos de televisión, éramos los feos y los de cine eran las estrellas, ¿no? Pues ahora es al revés, ¿no? Dice que además el mercado evoluciona tan rápidamente que, bueno, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Pero un poquito para volver al tema de diversidad, ¿no? Que es un tema ahí que estamos en la diversidad. Yo creo que un poco el mensaje que yo daría de mi parte es que es eso, que los productores son lo más diverso posible, ¿no? Ahora mismo no puedes trabajar con un producto o un cliente, tienes que trabajar mucho producto, muchos modelos de negocio y muchos clientes, ¿no? Entonces, para hablar un poquito al comentario de la mesa anterior que decía que los incentivos fiscales, todo esto, la atracción de rodaje desvirtúa el mercado y que los productores van a acabar siendo productores de servicio. Sí, ¿no? Y decir, yo quiero la cartera de un productor, tienes que tener muchos productos, mucho abanico muy grande, un producto donde conservas tu propiedad intelectual porque lo hacen con producción, otro que lo vas a vender, es un producto original para la plataforma, otro que va a ser un servicing, y ¿por qué no? Justamente es lo que igual te hace mantener vivo, ¿no? Tener esta variedad, ¿no? Y creo que ahí, ahora mismo el mercado te ofrece mucha variedad y es lo que hay que coger. Es más fácil de decir que de hacer, ¿no? Pero que es a cada productor a elegir la etiqueta que más le conviene y tener esta mezcla, ¿no? Y ahora existe esa oportunidad. Y ahora está esta oportunidad que antes no existía. Eso es. Y que no existía, efectivamente. Yo quería reseñaros que el futuro no va por más dinero público para esto. El futuro va por más inversión privada en esto. Y os estaba poniendo en pantalla porque lo ejemplifica muy bien. La cantidad de instrumentos, en la página nuestra ponemos aquellos que nos han parecido más interesantes y si alguno tiene uno que no está aquí, que nos lo diga y lo ponemos, porque tenemos fondos de inversión que ya han invertido todo lo que quieren invertir en ladrillo y les sigue sobrando pasta. Y entonces hay el problema de los financieros es que no tienen análisis de riesgo del sector audiovisual, no se fían, no tienen ni idea. Tú le vas a un banco y dices, dame 2 millones, y dice, pero ¿tú qué activos tienes? Un guión cojonudo. Sí, vale, de acuerdo. Vuelve cuando tengas 1 millón de pavos para que te dé medio, ¿no? Entonces, aquí tenemos instrumentos muy interesantes, como este que os estoy resaltando aquí, Segov Creative. ¿Por qué es interesante? Porque tienen 40.000 inversores y el análisis del riesgo se lo hace Egeda, que lleva haciendo con CREA, con los avales de CREA, la Sociedad de Garantía Recíproca, 20 años, y conoce a todo el mundo del sector audiovisual, el que es un pirata, el que va con lo opuesto, el que es buenísimo, el que ha devuelto el dinero, el que no sé qué. Entonces, como lo conocen, le dicen a los inversores, mete pasta aquí. Y te acuerdas que contaron en San Sebastián que esta gente ya tiene algunos casos y un productor guipuzcoano levantó 500.000 en 2 horas. ¿Por qué? No quería más porque le cobran un 10%, pero le dieron 500.000 euros en 2 horas. Entonces, resulta, creo yo, mi opinión, es que esto no va de más incentivo, más dinero público, más no sé qué, bueno, es inversión privada, de que esto sea un buen negocio. Y en la medida que la industria española sea cada vez mejor, de más pasta, vendrá más pasta. Porque eso es acumulativo, a la gente no es idiota. Mete dinero donde va a ganar dinero. Y si esto es un buen negocio, vendrá más. Pues yo creo que con eso ya cerramos la sesión de hoy, que nos hemos pasado 45 minutos o algo así. Y seguimos mañana en esta misma sala y también en el edificio. Muchas gracias. Muchas gracias.